Estamos prácticamente a nada de concluir este año litúrgico y estamos en consecuencia por iniciar un tiempo que de muchos es el más entrañable, el favorito, el tiempo de Adviento, un tiempo de preparación, pero ¿de preparación para qué? Un tiempo tan importante que vale la pena que nos preparemos para ese mismo tiempo de preparación. Acompáñame en esta emisión de El Club de los Búhos, el regreso, porque vamos a reflexionar juntos acerca de este tiempo, qué significa, para qué nos prepara en realidad, cuándo se empezó a celebrar el tiempo de Adviento, por qué se celebra como se celebra. Mucha información muy interesante que te ayudará a comprenderlo y que te dejará listo para iniciar esta bendita temporada. No te vayas, porque el Club de los Búhos entra en sesión. Aprovecha nuestra gran oferta anual, todas las descargas de videos, audios, conferencias y audiolibros con 40% de descuento en Black Friday, 30% de descuento el sábado, 25% de descuento el domingo y 20% de descuento en Cyber Monday. Aprovecha las ofertas y descarga valiosos recursos que te ayudarán a profundizar en tu fe y a aprender de Dios cada día más, al tiempo que nos ayudas a sostener este trabajo de evangelización. Visita nuestro sitio semillasparalavida.org/tienda. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Te invito a que me permitas acompañarte en este tiempo de Adviento y Navidad. Descarga el audio o el video de mi conferencia Los 4 sueños de José, un fascinante análisis bíblico que te permitirá conocer a San José como nunca antes y aproximarte a la Navidad desde su punto de vista. Lee mi libro Un pesebre en tu corazón, reflexiones para Adviento y Navidad que te ayudarán justamente a hacer de tu corazón un pesebre donde pueda dormir el niño Dios al nacer. Pide mi nuevo manual de espiritualidad litúrgica, Ven pronto, Señor. Un manual que te ayudará a comprender el Adviento como nunca antes y hacer de este tiempo uno de auténtica preparación espiritual para tu encuentro con el Señor. Descarga el audio o el video de la conferencia de los 4 sueños de José en el sitio semillasparalavida.org. Pide los libros Un pesebre en tu corazón y Ven pronto, Señor en Amazon en formato digital para Kindle o edición impresa. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte en una emisión más de nuestro programa, El Club de los Búhos. Un programa para pensar la vida a la luz de nuestra fe católica. Y por supuesto que pensar la vida a la luz de nuestra fe católica implica pensar en este tiempo tan importante que es el de Adviento. ¿Cómo prepararnos para el Adviento? Es de lo que vamos a reflexionar en esta ocasión. Y antes de que hagamos nada, quiero expresar por este medio mi agradecimiento a la Arquidiócesis de Las Vegas por su fabulosa acogida este fin de semana para la Masterclass, la Santa Misa, como nunca te la habían explicado. Créeme que de todas las experiencias que he tenido impartiendo esta clase tan interesante, esta ha sido de las mejores por muchísimas razones. La acogida fue verdaderamente espectacular, el cariño, no se diga, salí de ahí enamorado de la parroquia que me acogió. Fueron tantos los grupos que participaron porque era un evento arquidiocesano reservado para los ministros litúrgicos. No estaba abierto al público, es la razón por la que no anuncié yo esta clase como siempre hago, porque era un evento, digamos que privado, o reservado únicamente para los ministros litúrgicos que asistieron de 17 parroquias o de 16 parroquias más la parroquia que sirvió como sede para
este evento la parroquia de San Francisco de Sales, a cargo de su párroco, el padre Rogelio Molina, que es entrañable amigo mío y a quien me dio muchísimo gusto verlo y compartir con él y bueno, pues visitar su parroquia, que también fue espectacular. La clase fue muy bonita. Me dicen que ha sido el evento de formación que organiza la Oficina de Pastoral para los Hispanos, el evento más concurrido en la historia. Y fue realmente apasionante compartir todos estos temas que tanto nos gustan y que tan importantes son. Y como te digo, gente muy buena, gente muy comprometida, en verdad, gente que expresó cariño como pocas veces se siente el cariño, y por eso que salí de ahí con nuevos amigos y con ganas de volver, con ganas de volver. Así que les agradezco a todos, en verdad, la hospitalidad. Y no solo eso, sino también el interés de pasar ahí 6 horas de clase más hora y media de preguntas y respuestas, y casi nadie se iba. Me dicen que por ahí al medio tiempo solamente una señora salió enojada y no se quedó ya a la segunda parte de la clase. Bueno, pues nunca falta. Pero todos los demás ahí estuvieron al pie del cañón hasta el final, atentos, deseosos de preguntar, y todavía después tuvimos la Santa Misa y después de la misa siguieron acercándose a mí para hacer más preguntas y con gusto los atendimos a todos. Bueno, pues vamos ya a iniciar nuestro programa y vamos a hacerlo poniéndonos en presencia de Dios, como siempre lo hacemos. Y en esta ocasión, pues me gustaría que recemos una de las oraciones de Adviento, justamente de mi manual de oración, Oraciones para una gotita de agua. Así que, pues nada, vamos a ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy vigilante, Señor, si miro al cielo y no solo a la tierra, si procuro ser mejor cristiano, si pido perdón al ofender. Soy vigilante, Señor, si no pierdo la esperanza, si no pierdo la ilusión de verte, si no pierdo la alegría de la fe. Soy vigilante, Señor, si te amo y te rezo, si te conozco y leo tu palabra, si te acojo en mi corazón. Soy vigilante, Señor, si no me despisto y creo en ti, si no me pierdo y espero en ti, si no me alejo y me aferro a ti. Soy vigilante, Señor. Gracias, Jesús. No tardes en llegar porque te espero. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración se refiere precisamente a esa actitud de vigilancia con la cual arranca el tiempo de Adviento, como veremos en un momento. Es un tiempo de estar vigilantes porque el tiempo de Adviento nos prepara para encontrarnos con el Señor, y no precisamente en la Navidad, o no solamente en la Navidad. Ahora, este programa, yo lo sé, está pasando muy, muy, muy tarde por múltiples razones, y sabes que tan tarde está pasando el programa que por lo visto Bueno se me escapó, se me fue a dormir o no sé qué hizo, que pues aquí no aparece nuestro querido Bueno. Quién sabe dónde estará y qué estará haciendo, pero el que sí está con nosotros es Búho Sabio. Hola, Búho Sabio, ¿cómo estás? Oye, pues que se nos perdió el Bueno, quién sabe dónde andará, y como el programa es muy noche, seguramente que muy pocos estarán conectados en vivo, pero no importa, el programa lo quise hacer aunque fuera muy noche para que se quede grabado sobre todo y que todo el mundo aproveche estas reflexiones. Oye, Búho Sabio, pues, ¿por qué no te vas volando y buscas saber dónde anda el Bueno, de menos para que a la mitad del programa se nos aparezca, ¿no? Muy bien, pues vamos entonces a iniciar este tema que va a ser interesante, en verdad, va a ser interesante aprender acerca del tiempo de Adviento. A veces las cosas las vivimos, y fíjate, las vivimos una y otra vez. Cada diciembre volvemos a celebrar el Adviento. Pero hay tantas cosas que pasan desapercibidas que no te imaginas, y realmente cuando comenzamos a comprenderlas es que todo empieza a tener verdadero sentido.
Y es por lo que quiero hacer este programa antes de que empiece el tiempo de Adviento, para que empieces tu tiempo de Adviento entendiendo de qué se trata. Y vas a decir, bueno, ¿cómo que de qué se trata? ¿Qué no el Adviento es para prepararnos para la Navidad? Te vas a sorprender porque eso es solamente una parte. De hecho, es una partecita nada más de lo que es el Adviento. Y para poder prepararnos o tener una comprensión, bueno, yo creo que sí, para poder prepararnos para el Adviento, lo primero que se necesita es tener una comprensión de lo que es el Adviento. Así que se me ocurrió, siguiendo esta costumbre que se nos ha hecho aquí en el Club de los Búhos últimamente, de basarnos en diferentes libros para que nos sirvan como guía para nuestra reflexión del programa, pues reflexionar acerca de mi libro favorito de Adviento. ¿Cuál crees tú que sea mi libro favorito de Adviento? No es difícil atinarle, por supuesto. Ven pronto, Señor, pues sí, este manual de espiritualidad litúrgica. Eh, Te voy a leer el prefacio y la introducción y lo vamos comentando porque con esto vas a entender realmente de qué se trata el Adviento. Ya el resto del libro, pues es un manual, ya te lo expliqué la semana pasada, es un manual de espiritualidad litúrgica, está basado en las oraciones que se rezan en las misas de Adviento. Entonces tú te llevas tu manual a la misa y vas al mismo tiempo que el sacerdote va rezando la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, la oración después de la comunión, el prefacio, la antífona de entrada, la antífona de la comunión. Tú aquí vas siguiendo todo eso en el manual y vas entendiendo el sentido de esas oraciones, cómo están estructuradas, en qué siglo se inventaron, cuál es su idea teológica principal y una reflexión. Y todo eso te va ayudando a estar metidísimo en la misa, entendiendo todo lo que está pasando y realmente así extraes toda la savia de la liturgia de Adviento y así te vas preparando para la Navidad y así el Adviento va siendo un ejercicio verdaderamente espiritual en el que vas entendiendo y vas bebiendo de toda esa savia, insisto, tan hermosa de este tiempo que nos encanta, ¿verdad? Que nos encanta. Bueno, te voy a leer entonces y vamos comentando aquí. Este libro aquí está. Vamos a comenzar. Pues así dice el prefacio, esto escribí. Al igual que para muchos, el Adviento, y vamos a poner aquí el tema, porque si no, luego los que se conectan un poco después empiezan a preguntar, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando del tiempo de Adviento y cómo prepararnos para él. Aquí está ya, para que no quede duda. Bueno, vamos al libro. De hecho, te lo voy a leer mejor de la edición en Kindle, porque así le puedo amplificar la letra y es más fácil leerlo aquí con la pantalla al frente. Digo, de hecho, como es un manual, está publicado con una letra un poquito más grande que la letra habitual de las novelas, por ejemplo, de las novelas comerciales. Le puse deliberadamente una letra un poco más grande, pensando también en personas que quizás tengan problemas pues con la vista, personas mayores, y así sea más fácil de leer cuando estás en misa. Aún así, aquí como tengo el micrófono enfrente y todo esto se me complica, entonces es más fácil, pues aquí la edición del Kindle, ¿verdad? Bueno, pues, al igual que para muchos, el Adviento es uno de mis tiempos litúrgicos favoritos. A principios de 2023 fui invitado a dirigir un retiro de Adviento en la parroquia de los Santos Pedro y Pablo en Maryland. Qué bendición poder viajar de un extremo al otro del país para ayudar a una comunidad parroquial a comprender este tiempo litúrgico tan especial. Como siempre que me invitan a preparar un evento religioso, la primera pregunta que surgió fue el enfoque que debía dar a los temas que debía presentar, más cuando ese criterio me lo deja abierto quien me hizo la invitación. Esto me ha dado la ocasión de combinar dos de mis más grandes pasiones, el Adviento y la Sagrada Liturgia. De un tiempo para acá ha surgido en mí una gran pasión por adentrarme en los textos eucológicos de la liturgia, es decir, en las partes de la misa que rezamos en conjunto o que el sacerdote reza en nuestra representación. En estos textos he descubierto un manantial de espiritualidad y también de teología. Antes solía prepararme para la misa leyendo con anterioridad las lecturas y el Evangelio. No se diga cuando cada fin de semana grabo el programa Pasión por el Evangelio, en el que presento un detallado análisis bíblico del Evangelio que escuchamos cada domingo. Ahora, además de las lecturas, estudio con cuidado antes de cada misa sus textos eucológicos, las antífonas y las oraciones. Esto me ayuda a hacer de cada una un verdadero momento de oración, cuando el sacerdote las reza del misal durante la celebración.
El efecto es positivo, pues vivo cada misa de una forma más consciente y más activa que antes, e inevitablemente cada celebración se ha ido convirtiendo en una experiencia personal de encuentro con Dios cada vez más cercana y profunda. Además, el ejercicio continuo de identificar y comprender las estructuras específicas con que estos textos se han compuesto me ha servido como una escuela de oración, ayudándome a que al componer mis oraciones personales resulten también más estructuradas, concretas y eficaces. En más de una ocasión he tomado algunas de estas oraciones de la misa y a partir de ellas he desarrollado ejercicios de oración en mi canal en YouTube. Estos han fascinado a quienes han visto estos videos, al sorprenderse de todo lo que se puede extraer de estas oraciones en las que poco habían puesto atención. Siendo así, decidí dar ese enfoque a este retiro, al cual he llamado Ven pronto, Señor. Las charlas del retiro están basadas en el conocimiento, el análisis y la reflexión de los textos eucológicos de la Santa Misa en Adviento. Como escuela de espiritualidad, de estos textos podemos extraer elementos que nos permiten crecer como hijos de Dios en el Adviento. Como escuela de fe, que también son, su estudio nos ayuda a comprender mejor a ese Mesías, que es el Hijo de Dios encarnado y que nos preparamos para encontrarnos con Él. Anticipando que en este retiro habría participantes que quisieran llevar consigo todas las notas posibles para provecho personal y para compartir, y sabiendo también que esta información y estas reflexiones pueden ser de beneficio para muchos más, al tiempo que iba preparando las charlas del retiro, decidí escribir este libro, que es ante todo un manual de espiritualidad. No es un libro pensado para leerse de un tirón, sino más bien para dejarse guiar por él paso a paso en el Adviento, saboreando cada uno de los textos eucológicos de este bendito tiempo. El Adviento es un tiempo hermoso. Nos dispone para vivir una de las celebraciones más entrañables de nuestra fe y también de nuestra vida familiar, la Navidad. Aun cuando el verdadero motivo de la Navidad se ha perdido en el mundo secular, es innegable que el hecho de que las ciudades, escuelas, centros de trabajo y centros comerciales se revistan de luces de colores y motivos navideños nos hace sentir inevitablemente que se trata de un tiempo especial. En casa no se diga. En muchos hogares, preparar la Navidad consiste en prácticas que se han vuelto tradiciones irrompibles. Comprar un árbol de Navidad en cierto lugar y en cierta fecha específica, montarlo y decorarlo entre todos por la noche, montar juntos el Belén navideño, hornear galletas, comprar y envolver regalos, reunirse con familiares y amigos a celebrar las 9 posadas como hacen en México. Todo eso resulta fascinante. Tiene una magia especial que alegra nuestros corazones y que nos une en familia. Cuando se hacen estos preparativos teniendo en mente ante todo la próxima celebración del nacimiento del Niño Dios, estas costumbres y prácticas son de mucha ayuda. Sí o no que parte de lo que hace hermoso el tiempo de Adviento es que es un tiempo que se comparte, sobre todo en familia. Bueno, no solamente en familia, se comparte también en los centros de trabajo, se comparte en las escuelas. Muchas veces sí, ciertamente, con un enfoque muy material, como que es el pretexto perfecto para hacer un intercambio de regalos. Gastar quizás en alguien que ni siquiera conocemos, y recibir tal vez un regalo al azar de alguien que tampoco ni siquiera conocemos o con quien nunca hemos tenido una relación. Pero haciendo a un lado estas prácticas más sociales y muchas veces incómodas para muchas personas, enfocándonos en concreto en nuestro Adviento movido por la fe, parte de lo que lo hace hermoso es que no es un tiempo que se vive en la soledad, sino que es un tiempo que se comparte y que se comparte con este tipo de prácticas, por ejemplo, prácticas domésticas, ir a comprar el arbolito y como que cada familia empieza a hacer de eso una tradición. Tal día lo compramos, tal día lo ponemos y vamos todos juntos. Y poner el árbol implica ya poner música apropiada para la temporada, hacerlo todos juntos. Empieza
a provocar risas o sonrisas, y se empieza a permear un ambiente muy, muy especial en los hogares y en consecuencia en los corazones de cada quien. Los niños que asisten al colegio no se diga, porque pues los salones empiezan a decorarse, ellos mismos tienen que llevar decoraciones para sus maestras, para que ellas decoren los salones y comienzan a preparar villancicos para sus conciertos de Navidad, en fin. Y todo eso se hace en compañía, no se hace en la soledad, sino que es un tiempo que se comparte y eso lo hace particularmente hermoso, sin lugar a dudas. Ahora, eso a nivel externo. A nivel espiritual, nuestra preparación para la Navidad debe ser deliberada. La Iglesia ha dispuesto un tiempo litúrgico para ello, caracterizado a simple vista por el color morado y una gran corona de Adviento cerca del altar. Pero poniendo atención a lo que sucede en nuestras celebraciones litúrgicas, descubrimos que el tiempo de Adviento es muy rico y muy profundo. Nuestra participación en la Santa Misa es la mejor preparación que podemos tener para recibir al Hijo de Dios en la Navidad. Sí, por encima de todo lo demás, por encima de decorar la casa, por encima de preparar villancicos para el concierto de la escuela, por encima de asistir a conciertos de Navidad en las iglesias o en las salas de concierto, realmente nada de eso se compara con la preparación espiritual que nos da la Santa Misa. Es ahí donde realmente nos preparamos espiritualmente, pero necesitamos ser conscientes de lo que sucede en cada una de esas misas para que sea una verdadera formación espiritual y una preparación espiritual. Hay algo importante que suele pasar desapercibido por muchos católicos, tanto fieles laicos como sacerdotes por igual. El Adviento no solo nos prepara para celebrar la Navidad, nos quiere preparar para nuestro encuentro personal con Cristo cuando vuelva en la parucía, al final de los tiempos, a juzgar a vivos y muertos. Sabes que una de las maravillas de las ediciones en Kindle es que tú puedes ver lo que los lectores que han comprado subrayan y así tú puedes ver lo que más subrayan los lectores. Y justamente esto que te acabo de leer es algo de lo que los lectores en Kindle más han subrayado, porque les resultó novedoso y qué bueno, porque es parte de lo que quería yo enfatizar con este libro. Que el Adviento no solo nos prepara para celebrar la Navidad, sino que nos quiere preparar para nuestro encuentro personal con Cristo cuando vuelve en la parucía al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos. De hecho, la liturgia de Adviento se enfoca en la parucía alrededor de 3/4 partes, en tanto que dedica solo sus últimos 8 días, del 17 al 24 de diciembre, a prepararnos de forma concreta para la Navidad. Sí, el Adviento no nos prepara en realidad para la Navidad en su mayoría, 3/4 partes, nos prepara para nuestro encuentro final definitivo con Jesús. Y ya solo al final, los últimos poquitos días, esos son los que nos preparan para la Navidad, esos sí los últimos. Pero la gran mayoría del Adviento no. La gran mayoría de Adviento está puesta justamente en la parucía. Y es por lo que muchos sacerdotes que entienden de liturgia, sus parroquias no las decoran para Navidad, sino hasta la última semana de Adviento. ¿Por qué? Porque las primeras 3 semanas no se piensa en Navidad, se piensa en la parucía. Y precisamente para ayudar a la comunidad a no distraer su atención, suelen adornar para Navidad únicamente a partir del 17 de diciembre. Esto suele sorprender a muchos, pero es esta la realidad celebrativa del Adviento. Recorrer sus días paso a paso a nivel litúrgico resulta una gran preparación espiritual para estos dos acontecimientos, la Navidad y la parucía. Además, es una experiencia de aprendizaje acerca de nuestra fe muy importante. Existe un principio fundamental en la vida de la Iglesia: lex orandi, lex credendi. La norma de la oración es la norma de la creencia.
Dicho de otra forma, lo que rezamos es lo que creemos. Así en las oraciones litúrgicas contienen una gran enseñanza sobre nuestra fe, de la cual podemos y debemos aprender. A pesar de ello, en nuestros tiempos no se acostumbra tanto a aproximarse a la fe a partir de la liturgia como se hizo durante el primer milenio del cristianismo. Por esa razón, son pocos los sacerdotes que en sus homilías predican acerca de los contenidos de las oraciones litúrgicas de la misa del día. Alguien que sí lo hacía con cierta frecuencia era el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria. Como en el resto del año litúrgico, nuestra atención en el Adviento suele enfocarse únicamente en la palabra de Dios que se proclama desde el ambón. Y eso está muy bien, pues debemos estar siempre atentos a lo que Dios tiene que decirnos. Pero la misa no es una función a la cual acudimos a escuchar y observar. Es una celebración en la cual nos vinculamos con Dios a lo largo de un diálogo con Él. En la liturgia, Dios nos habla a través de su palabra que se proclama y se predica. Nosotros le hablamos a Dios a través de nuestras oraciones y aclamaciones. Estas en conjunto se conocen como textos eucológicos. Las lecturas contienen la palabra de Dios y los textos eucológicos contienen la palabra de la iglesia. Y este es otro de los párrafos que muchos lectores han subrayado. Digo, es interesante, sobre todo como escritor. Tú como lector dices, esto le llama la atención a la gente, por algo será. Pero también uno como escritor se puede uno dar cuenta aquí de lo que le está llamando la atención a los lectores. Y yo deduzco que lo que subrayan es precisamente porque les parece novedoso. ¡Qué bueno! La habitual falta de atención a los textos eucológicos como escuela de espiritualidad y como escuela de fe, en este caso en Adviento, ha sido mi motivación principal para escribir este libro y preparar el retiro de Adviento ven pronto, Señor. Te he dicho en otras ocasiones que en mi opinión este libro, o bueno, no en mi opinión, sino hasta donde he encontrado, es único en su tipo. No he encontrado ni siquiera en otro idioma un manual de Adviento que se centre en la espiritualidad litúrgica del Adviento. Hasta donde sé, es el único que hay. Y quizás esa sea la razón de que, fíjate, ya por tercer año consecutivo, es de los best sellers de Amazon en esta temporada. Entonces, bueno. A través de estas páginas haremos un recorrido a lo largo del Adviento, tomando como guía los textos eucológicos de la Santa Misa. Los domingos nos detendremos a desmenuzar sus textos eucológicos, a conocer su historia y a reflexionar acerca de ellos. Las antífonas, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión, concluyendo con una breve síntesis acerca de las antífonas de los cánticos evangélicos de la liturgia de las horas. Dado que en Adviento las lecturas de la misa están cuidadosamente elegidas para ir de la mano con los textos eucológicos, presento para cada domingo una síntesis de ellas para cada uno de los 3 ciclos, A, B y C. No abundo en las lecturas, debido a que el enfoque de esta obra es más bien la eucología de la misa, y sobre las lecturas, a fin de cuentas, mucho se ha escrito ya. Además de los domingos, dedico a cada semana de Adviento un capítulo independiente con una síntesis que explica los textos eucológicos que son presentados en grupo para poder apreciar su relación temática. Así, agrupo todas las antífonas de entrada de la semana, las oraciones colectas, las oraciones sobre las ofrendas, las antífonas de la comunión y las oraciones después de la comunión. Entre los textos eucológicos, los prefacios ocupan un lugar distintivo. Dedico así un capítulo para los 4 prefacios de Adviento en conjunto. El alcance de esta obra es la liturgia de la Santa Misa, pero dedicamos algunas páginas a detenernos a contemplar aspectos importantes de la liturgia de las horas. En concreto, las antífonas de los cánticos evangélicos de los domingos y de las ferias mayores de Adviento, conocidas estas últimas como antífonas de la O. Ya más adelante, tal vez en este programa o en Semillas para la Vida, estaremos hablando de esa recta final del Adviento que se conocen como ferias mayores a partir del 17 de diciembre hasta el 24
y valdrá la pena hablar acerca de las antífonas de la liturgia de las horas, que se conocen como antífonas de la O y que van desarrollando una cristología fascinante. Ya espérate, más adelante hablaremos de esto aquí en nuestro canal de una u otra forma. En la parte final del libro dedico un breve capítulo a la corona de Adviento y uno más a un hermoso canto tradicional de Adviento, el Rorate Caeli. Agrego 2 apéndices que contienen poemas que he compuesto para la Navidad como punto de llegada al itinerario recorrido en este libro. Para los fieles laicos, ¿qué mejor manera de crecer en espiritualidad durante este tiempo que conociendo y comprendiendo la forma litúrgica de orar de la Iglesia? Para los celebrantes, cada capítulo de este libro puede ayudar al ir desarrollando su proyecto celebrativo no solo de cada domingo, sino incluso de cada día de Adviento. Antes de adentrarnos en este fascinante recorrido, comprendamos un poco más acerca de la eucología. ¿Qué son los textos eucológicos? La eucología, en su sentido más genuino, se refiere a la ciencia que se dedica al estudio de las oraciones y las reglas que gobiernan su formulación. Sin embargo, en una acepción más amplia y de uso común, la eucología se refiere al conjunto de oraciones incluidas en un formulario litúrgico, en un libro específico o en general en los textos que conforman la tradición litúrgica de una determinada religión. Este conjunto de textos es también llamado depósito eucológico. En este contexto, cuando mencionamos la eucología, nos referimos principalmente a las fórmulas de oración litúrgica en su sentido más estricto, excluyendo así los himnos, responsorios y otras expresiones litúrgicas. La eucología se divide comúnmente en 2 categorías: eucología menor y eucología mayor. La eucología menor contiene un conjunto de oraciones simples como la colecta, la oración sobre las ofrendas, la oración después de la comunión, la bendición del pueblo y las colectas de los salmos, por mencionar algunas. Por su parte, la eucología mayor abarca oraciones más complejas, como los prefacios, las plegarias eucarísticas y las bendiciones solemnes. Tanto la Biblia, palabra de Dios, como la eucología, palabra de la Iglesia, desempeñan un papel fundamental en la liturgia. Es de suma importancia tener presente que si una fórmula eucológica no logra transmitir ninguna dimensión de diálogo con Dios, de reciprocidad con Él y de comunión con Dios y entre los fieles, puede convertirse en algo vacío. Y es que estos elementos resultan esenciales a una auténtica experiencia religiosa. En efecto, gran parte de lo que provoca nuestra experiencia de Dios en la misa son justamente estas oraciones. Y es terrible que son oraciones que el sacerdote reza a nuestro nombre representándonos ante Dios, y la gran mayoría de los fieles no prestan atención, lo dejan que hable solo, y una vez que termina sus oraciones le dicen amén. Pero cuando al final de una oración que reza el sacerdote nosotros decimos amén, ese amén indica que nosotros estamos asintiendo a la oración que dijo el sacerdote a nuestro nombre, que estamos diciéndole a Dios, sí, en efecto, lo que el sacerdote dijo es mi oración. Suscribo a lo que dijo. Estoy de acuerdo con lo que dijo. Y esa oración te la eleva el sacerdote a mi nombre. Pero si no se pone atención a lo que dice el sacerdote y se dice amén, ¿no es lo mismo que hacernos tontos? Pues yo diría que sí. Entonces es importante entender el valor que tienen esas oraciones y prestarle atención al sacerdote que las reza para que así en verdad sean oraciones nuestras. Y precisamente al ser oraciones nuestras, en la misa entonces entablamos un diálogo con Dios. No nada más vamos a escuchar lo que Él nos dice, sino que nosotros también tenemos mucho que decirle a través de esas oraciones. Y así se va desarrollando un diálogo. Y ese diálogo va haciendo que el encuentro con Dios sea más pleno, más consciente en la misa. Y en este tiempo de Adviento no se diga. Es esta última consideración justamente la motivación para escribir este libro. Cómo hacer que los textos eucológicos de las liturgias en Adviento se conviertan cada uno en un momento de diálogo auténtico con Dios.
que nos permita percibir la realidad de nuestra relación personal con Él y nos ayuden a prepararnos para nuestro encuentro con Cristo. Esperamos que la presente obra sea de ayuda para dar respuesta a esta pregunta, una respuesta que se haga vida. Bueno, después de esta introducción teórica, para poder entender más acerca de lo que son las oraciones que se rezan en la misa, ahora sí me gustaría leer para ti lo que escribo en el libro aquí, acerca de lo que es el Adviento, para entender lo que es el Adviento, de dónde viene, por qué se celebra como se celebra y en qué consiste cada una de sus 4 partes. Entender esto sin duda que te ayudará a prepararte para celebrar el Adviento con mucho provecho. Vamos pues a proceder a este ejercicio, pero antes hagamos una breve pausa y sirve que voy a buscar a Boino a ver dónde se nos metió. No te vayas, ahora estamos de vuelta. ¿Crees que comprendes en verdad el Adviento? Piénsatelo 2 veces. Lee el manual Ven pronto, Señor, y comprende en verdad el Adviento como nunca lo habías hecho. Ven pronto, Señor. Un manual de espiritualidad litúrgica de Adviento. Ven pronto, Señor es un manual indispensable para todo católico que se tome en serio nuestra fe y el Adviento, para todo amante de la Sagrada Liturgia y para todo sacerdote que se esmera al preparar cada misa que celebra. Ven pronto, Señor se ha convertido en un bestseller en Amazon, ocupando el primer lugar en ventas en su categoría. Pídelo en Amazon en su edición impresa o descárgalo en tu Kindle o para leerlo en la aplicación gratuita Kindle. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Bueno, pues ¿dónde andabas? Ya apareció Buino, que andaba perdido. Bueno, oye Buino, pues ¿qué crees? El programa es muy noche. Yo pensé que hasta te has quedado dormido tú también. Es muy noche esta vez. Y parte de la razón por la que es muy noche es porque estoy cocinando el pavo. Mañana es Día de Gracias aquí en Estados Unidos. Y pues obviamente hay que cocinar el pavo y el pavo se tiene que dejar marinando desde una noche antes. Entonces estaba ocupado en la cocina con el pavo y por esa razón es que tuvimos que empezar el programa así de noche, pero pues a fin de cuentas es el club de los búhos por eso, porque los búhos es cuando mejor piensan a medianoche. Y sí te invito, igual que invito a todos, a que le den gracias a Dios. Es un día muy bonito. A mi manera de ver, el Día de Acción de Gracias es la celebración más valiosa de la cultura de Estados Unidos. En verdad que juntarse en familia, fíjate, tan importante es que mucha gente viaja desde donde esté para juntarse con su familia y cenar y no solamente cenar, sino verdaderamente darle gracias a Dios por la buena cosecha del año. Y si no ha sido un año de buena cosecha y se hace un análisis serio de lo que ha sido el año, sin duda que se encontrarán muchísimas bendiciones de todas maneras por las cuales darle gracias a Dios. Y por supuesto que la acción de gracias por excelencia es la Santa Misa, entonces qué mejor que iniciar el día de acción de gracias asistiendo a la Santa Misa para darle gracias a Dios a través de la celebración eucarística y ya después en la noche sentarse en torno a la mesa con la familia y amigos para darle gracias a Dios. Y es muy bonita esa tradición de que antes de cenar cada quien va dando gracias por diferentes motivos y cuando uno suma todos los motivos que entre todos tienen para darle gracias a Dios, se da uno cuenta de lo bendecido que es, de lo bendecidos que somos, aunque a veces no lo parezca, y a veces hay quien llega a la mesa afligido, apesadumbrado, incluso resentido, a lo mejor resentido con Dios porque piensa que no le ha hecho caso, pero cuando empieza a escuchar los motivos de agradecimiento de todos los demás, empieza a darse cuenta, pues yo también debería dar gracias por eso, pues sí es cierto, eso también, y a cada fin de cuentas sintiendo gratitud en esta celebración que es en verdad muy bonita. Hay sacerdotes que tienen la costumbre de que en esta misa de acción de gracias por la mañana bendicen algún platillo o algo que se va a consumir en la cena para que cuando la familia se siente a la cena tengan ahí un alimento bendito.
Entonces hay muchos que llevan a estas misas una baguette, una canasta con pan, un pay de calabaza que es tan típico, un pay de nuez, o que llevan, pues no llevan el pavo, ¿no? Hasta donde he visto nadie lleva el pavo, pero sí llevan quizás las papas con las que van a hacer el puré, en fin, y es una costumbre en verdad muy, muy bonita cuando los sacerdotes bendicen algún alimento que se va a poner a la mesa en la noche. En verdad a mí me sobrecoge, es mi día favorito en la vida aquí en Estados Unidos. Como inmigrante tiene todo el sentido del mundo y por eso es que hemos hecho una tradición familiar desde un principio y cuando nacieron nuestros hijos con más razón para que ellos también se acostumbren a darle gracias a Dios y ya después cuando tengan sus propios hogares sepan hacer lo propio. Sí, porque también hay quien ya ni siquiera le dice Día de Acción de Gracias, le dicen el Día del Pavo y lo único que les importa es sentarse a comer el delicioso menú. Pues bueno, pero no, hay que ser agradecido y es un día para ser agradecido finalmente. Bueno, Buino, gracias por haberte aparecido, ya no te vuelvas a perder, que ya me tenías preocupado. Pues vamos a continuar con la lectura de este libro para poder ahora sí entender en qué consiste el Adviento. Yo creo que era interesante, como sea esto que les leí, que es la parte teórica, porque nos ayuda a valorar las oraciones. Y yo estoy seguro que la abrumadora mayoría de quienes leen este libro, salvo los sacerdotes, pues ni siquiera sabían que existía la palabra eucológico, no ecológico de la naturaleza, no, eucológico. Entendiendo esto, pues como que llama la atención, entonces estas oraciones tienen lo suyo, son escuelas de oración, ¿no? Y ya eso provoca otro nivel de interés en la Santa Misa, que va haciendo que se le ponga atención a lo que se suele pasar por alto, y así es entonces que si la misa, fíjate, y más al ponerle atención a las oraciones y al entenderlas, con ayuda del manual, sobre todo, porque si no, a lo mejor es difícil entender su estructura y sus ideas teológicas, todo eso, y cómo embonan con el Adviento, por ejemplo, bueno, pues al ir entendiendo, entonces sí, se va haciendo una experiencia verdaderamente espiritual participar en cada una de estas misas. Pero bueno, te sigo leyendo. El Adviento es por excelencia el tiempo de la esperanza, y mira, que estamos llegando también ya al final del Jubileo de la Esperanza, que va a terminar en la solemnidad de la Epifanía. Entonces ya estamos también en la recta final justamente del Jubileo de la Esperanza, siendo que ya va a comenzar el Adviento, que por excelencia es el tiempo de la esperanza. Una esperanza piadosa y alegre. Cada año, este enfoque fundamental del Espíritu se despierta en nuestros corazones, mientras nos preparamos para celebrar la gran fiesta del nacimiento de Cristo Salvador, renovando a la vez nuestra expectativa de su glorioso regreso al final de los tiempos. Adviento es una palabra de origen latino, adventus, que significa venida o llegada. Este periodo litúrgico se dedica a la preparación para la llegada del Señor en el misterio de la Navidad y a la vez para nuestro encuentro definitivo con Cristo cuando venga en su parucía al final de los tiempos. El Adviento es un tiempo de preparación para recordar el nacimiento de Cristo en carne humana, y es el tiempo en el que a través de ese recuerdo, el Espíritu es guiado a la espera de la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Dado que Él ya vino una vez, la Iglesia lo espera con esperanza al final de la historia. Por tanto, el Adviento es un tiempo de fe en aquel que vino, que viene en las vicisitudes atormentadas del hombre y que regresará, según su promesa, para llevar a cabo su obra de salvación. Por esta razón, el tiempo de Adviento es un tiempo de fe, ya que nos invita a tres cosas. Y esto que te voy a leer también son 3 párrafos muy subrayados por los lectores, así que pon atención. Las 3 cosas a las que nos invita el Adviento. Celebrar la salvación inaugurada en el misterio de la encarnación y que encontrará su cumplimiento en cada hombre y en toda la historia con el regreso de Cristo. Reconocer la finitud de las realidades de este mundo, nuestra limitación humana, la presencia del dolor y del mal, para invocar a aquel que puede dar plenitud a nuestra vida y sanarnos de nuestras fragilidades. Y avanzar diligentemente en la marcha hacia el reino, siguiendo el ejemplo de María, la Madre bendecida porque creyó, maestra y hermana en la confiada adhesión al plan de Dios.
En el momento en que empieza a surgir la necesidad de un periodo de preparación para las festividades de la manifestación del Señor, la Iglesia ya había establecido las modalidades de preparación para las festividades pascuales. En el siglo IV, los tiempos de Pascua y Cuaresma ya habían adquirido una configuración muy cercana a la actual. El origen del tiempo de Adviento es más tardío. De hecho, se sitúa entre los siglos IV y VI. Su origen se encuentra en la celebración de la Navidad, que surgió en el Oriente en el siglo IV. Fíjate, no se celebraba la Navidad sino hasta el siglo IV, ¿eh? Y se celebraba el 6 de enero, que hoy celebramos la Epifanía. Esto en Oriente, pero en Occidente, el rito latino al que pertenecemos, el 96% de los católicos, la Navidad se fijó el 25 de diciembre, coincidiendo con la festividad romana del nacimiento del sol jamás vencido. La primera celebración de la Navidad en Roma tuvo lugar en el año 336 y es precisamente hacia finales del siglo IV cuando se encuentra en la Galia y España un periodo de preparación para la fiesta de la Navidad. Pues sí, primero se empezó a celebrar la Navidad y después se empezó a celebrar un tiempo para prepararse para la Navidad, tratando de emular el tiempo de preparación para la Pascua que ya se venía celebrando. Aunque la primera celebración de la Navidad tuvo lugar en Roma, aquí en este lugar, un periodo de preparación para la misma comenzó hasta el siglo VI. No nos sorprende que el Adviento tenga una configuración similar a la Cuaresma, ya que la celebración de la Navidad desde sus inicios se concibió como la celebración de la resurrección de Cristo en el día en que se conmemora su nacimiento. En el año 380, el Concilio de Zaragoza impuso la participación continua de los fieles en las reuniones comunitarias que comprenden el periodo entre el 17 de diciembre y el 6 de enero, lo que hoy es el inicio de las ferias mayores de Adviento y hasta la Epifanía. A continuación se dedicaron 6 semanas a la preparación de las celebraciones navideñas. 6. Durante ese periodo, al igual que en la Cuaresma, algunos días se caracterizan por el ayuno. Este periodo de tiempo se llamaba Cuaresma de San Martín, ya que el ayuno comenzaba el 11 de noviembre. San Gregorio de Tours, en torno al siglo VI, da testimonio de esto. Así, al principio, el Adviento contaba con 6 domingos, aunque más tarde se redujo a los 4 que conocemos en la actualidad. El Adviento comienza en nuestra liturgia romana 4 domingos antes de Navidad. No tiene siempre la misma extensión, porque el día de Navidad, 25 de diciembre, no es un día fijo en la semana. Por tanto, el Adviento inicia cada año con las primeras vísperas del domingo que cae entre los días 27 de noviembre y 3 de diciembre. Tiene, eso sí, 4 domingos, cada uno con una temática concreta. Pon atención, estos son los 4 temas de los 4 domingos de Adviento. El primer domingo, el hilo conductor es la última venida de Jesús, al final de los tiempos, y la llamada a estar en actitud vigilante. La parusía, pues. El segundo domingo tenemos como protagonista a Juan Bautista, el precursor de Jesús que nos anuncia su venida, pero estaba pensando en su venida al final de los tiempos. El tercero, conocido como Domingo de Gaudete, de gozo, Juan Bautista reaparece y nos exhorta a prepararle el camino al Señor para cuando venga por segunda vez. El cuarto domingo contemplamos ya la inmediatez de la Navidad con la figura de María, la Madre de Dios, y también a San José, su esposo. Si te fijas, de los 4 domingos de Adviento, los 3 primeros ponen nuestra mirada en nuestro encuentro definitivo con Jesús en su segunda venida al final de los tiempos. Es el cuarto el que nos pone la mirada, ahora sí, en Belén y en el pesebre donde ha de nacer el niño Dios. Muchos suponen por error que el Adviento nos prepara solo para la Navidad. No es así. De hecho, solo es la última cuarta parte del Adviento la que nos prepara para este acontecimiento. En realidad,
El Adviento se divide en dos partes, y aquí viene otra vez algo muy subrayado por los lectores. La primera parte del Adviento va del primer domingo de Adviento hasta el día 16 de diciembre. Y la segunda parte va del día 17 de diciembre al día 24 de diciembre. A estos últimos días se les conoce como ferias mayores de Adviento, que son los que nos preparan para la Navidad. La primera parte tiene un tono marcadamente escatológico, o sea, piensa en el final de los tiempos. Más que la Navidad nos anuncia el final de los tiempos y nos exhorta a asumir una actitud de vigilancia. Es la segunda parte que tiene un tono marcadamente navideño, ya que contemplamos los anuncios de los nacimientos de Jesús y de Juan Bautista. A propósito de esto, es un error litúrgico que se comiencen a cantar villancicos en las misas las primeras semanas de Adviento, las primeras 3 semanas. Incluso es un error tener un concierto de Navidad durante las primeras 3 semanas de Adviento. El concierto de Navidad podría tener lugar más apropiadamente a partir del 17 de diciembre y en adelante, en esas ferias mayores. Y en la misa se podrían comenzar a cantar o a introducir villancicos a partir del 17 en esas ferias mayores, pero no antes, porque antes otra vez no está puesta nuestra mirada en la Navidad para nada, está puesta en la parucía. Y repito, es por lo que muchos sacerdotes que entienden de liturgia no adornan sus iglesias para Navidad durante las 3 primeras semanas de Adviento, pero sí lo hacen a partir del 17. La liturgia es verdaderamente el espacio en el cual todavía es posible respirar esta presencia ausente del Cristo Salvador. Después de haber cumplido su misión histórica, Él es objeto de la memoria litúrgica, anámnesis, y al mismo tiempo de su invocación perpetua, epíclesis. Solo en el hoy de la historia humana, la Iglesia puede experimentar esta realidad sacramentalmente, ya que en la ausencia física de Cristo, abre la brecha hacia el misterio en la escuela conmemorativa de la palabra y en la oración de agradecimiento y súplica. Así, el Adviento extrae del carácter permanente de la celebración litúrgica el sentido y el fundamento de su valor espiritual. Entre la participación de Dios en nuestra naturaleza en el primer advenimiento y el esplendor de la gloria que Él nos prepara en el segundo advenimiento, o sea, al final de los tiempos, se encuentra todo el camino de fe de la Iglesia. En este tramo el pueblo de Dios no permanece inactivo, sino que avanza con seguridad hacia la meta en el testimonio diario del reino. Pero es precisamente porque el testimonio se adhiere al misterio que lo suscita, que la Iglesia se atreve a celebrar y reconocer en los santos signos la gracia misericordiosa de su esposo que vino, carne de nuestra carne, que siempre la visita mientras esté en camino y que un día gloriosamente regresará. Esta es la fuerza que alimenta la esperanza de la Iglesia. En ninguno de los 4 domingos de Adviento se canta ni se reza el Gloria. ¿Por qué no? Con el propósito de que resuene con más fuerza al nacer Jesús en la Navidad. Esa es la razón. Y también es la razón por la que en Cuaresma no se reza el Gloria, ni se canta. En el tiempo de Adviento no cantamos Gloria, estamos en ese silencio expectante para que cuando Jesús nazca en la Natividad, entonces sí, la Iglesia explote en gloria, en el primer Gloria de su año litúrgico, justamente al nacer Cristo Jesús. En la Cuaresma sucede algo similar, estamos en un silencio expectante a la gloriosa resurrección de Cristo. Y por eso es que en la vigilia pascual, en la noche santa, al momento de su resurrección, es que la Iglesia explota en gritos de júbilo, entonando el Gloria. En las misas feriales en general, las misas feriales son las misas que se celebran entre lunes y sábado. O sea, las misas de entre semanas se llaman misas feriales. Las misas de domingo son misas dominicales, las demás son misas feriales. En las misas feriales en general, la predicación de la homilía es optativa. Sin embargo, en las ferias de Adviento es recomendable,
según indica la instrucción general del misal romano. A diferencia del tiempo de Cuaresma, en que no se colocan flores en el altar, salvo el cuarto domingo, el del Etare, en Adviento puede adornarse con flores, pero con moderación, sin que se anticipe a la alegría plena del nacimiento del Señor. Estos adornos florales han de colocarse cerca, pero no sobre la mesa del altar. De igual forma, los instrumentos musicales, incluyendo el órgano, deben emplearse con moderación, teniendo en cuenta de evitar cualquier anticipación de la plena alegría del nacimiento del Señor. Todo esto lo especifica la instrucción general del misal romano. El Adviento no solo nos prepara para la venida de Cristo ocurrida hace poco más de 2000 años, también nos invita a esperar la venida constante del Señor en nuestra vida diaria, acontecimiento que vivimos cada vez que comulgamos, aguardando su venida definitiva. Además, el Adviento es un tiempo dedicado a María, la Madre de Dios, quien con su generoso sí dio al mundo la luz eterna, Jesucristo. María es la que sabe esperar al Señor como nadie más. Sencillamente, ella lo llevó en su seno por 9 meses. Así, es ella el modelo de nuestra esperanza. En el Adviento aparece a partir del 17 de diciembre, aunque hay 2 solemnidades marianas antes. Celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María el 8 de diciembre y en el continente americano y las Filipinas, la solemnidad de Santa María de Guadalupe el 12 del mismo mes. En México, tan relevante resulta el acontecimiento guadalupano que su calendario litúrgico está normado por una concesión especial. Las normas sobre el año litúrgico y el calendario establecen que los domingos de Adviento tienen prevalencia sobre las solemnidades, por lo que si alguna cayera también en domingo, la solemnidad debe trasladarse al lunes siguiente. Pero en México, por dispensa especial concedida por la sede apostólica, o sea, por el Papa, cuando la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe cae en domingo, toma precedencia sobre el domingo, que suele ser el tercero, el de Gaudete. Sin embargo, la segunda lectura en este caso debe ser la correspondiente al domingo de Adviento. La homilía debe tocar el tema de Adviento y al menos una de las preces de la oración de los fieles debe hacer referencia al Adviento. Eso en México cuando el 12 de diciembre cae en domingo, que suele ser el tercero de Adviento precisamente. Entonces, en ese caso, se celebra Nuestra Señora de Guadalupe, pero con estas peculiaridades. La segunda lectura tiene que ser la del tercer domingo de Adviento, la homilía tiene que hablar de Adviento y en la oración de los fieles al menos una de las peticiones tiene que hacer referencia al Adviento, no nada más toda la Virgen de Guadalupe. Bueno, te leo un poquito más y ya. Este tiempo litúrgico se caracteriza por un doble itinerario dominical y entre semana, marcado por la proclamación de la palabra de Dios. La ordenación de las lecturas de la misa indica que en Adviento las lecturas del Antiguo Testamento anuncian profecías sobre el Mesías y el tiempo mesiánico. Las lecturas del apóstol contienen exhortaciones y amonestaciones conformes a las diversas características de este tiempo. Por su parte, las lecturas del Evangelio se refieren, el primer domingo, a la parusía, la venida del Señor al final de los tiempos. El segundo domingo, a Juan Bautista. El tercer domingo, a Juan Bautista una vez más. Y el cuarto domingo, los acontecimientos que prepararon de cerca el nacimiento del Señor. Eso los domingos. Pero para los días feriales de Adviento tenemos 2 series de lecturas. Una desde el comienzo del Adviento hasta el 16 de diciembre y la otra para las ferias mayores del 17 al 24. En la primera parte del Adviento, escuchamos el libro de Isaías siguiendo el orden del libro mismo, incluyendo los textos más destacados que también se repiten en los domingos. Los evangelios de estos días feriales hacen referencia a la primera lectura. Ambos hablan del mismo tema y así el evangelio da cumplimiento a lo que se profetiza en la primera lectura. A partir del jueves de la segunda semana, comienzan las lecturas del evangelio sobre Juan Bautista.
La primera lectura, en cambio, es una continuación del libro de Isaías o algún otro texto elegido en referencia al Evangelio. En la última semana antes de Navidad, escuchamos en la lectura del profeta textos diversos del Antiguo Testamento, incluyendo algunas profecías mesiánicas de gran importancia en referencia al Evangelio, de cuya lectura escuchamos pasajes de los comienzos de los Evangelios de la infancia, del primer capítulo de Mateo y Lucas. Estas perícopas relatan los eventos que precedieron inmediatamente al nacimiento del Señor. Por último, o bueno, ¿qué hora es? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí de programa? 1 hora. Bueno, a ver, porque esto es importante. Ya vimos toda esta parte teórica, ya vimos esta parte litúrgica, ya vimos el itinerario espiritual que va marcando el tiempo de Adviento, pero ¿de qué manera todo eso se traduce en nuestra vida? Y no pienses que te voy a decir, si quieres saber, lee el libro. No, porque otra vez este libro no es una novela, es un manual, y realmente la parte sustanciosa del libro es justamente ya el entrar a explicar y reflexionar sobre los textos ecológicos del tiempo de Adviento. Todo esto que te estoy leyendo del libro es todo ese preámbulo justamente para entender el Adviento antes de entrar ya en su parte celebrativa propiamente dicha. Entonces, esta última parte que te voy a leer habla justamente de nuestra vida cristiana en el Adviento, porque es muy importante. Y si el tema de este programa, el Club de los Búhos, es prepararnos para el Adviento, pues hay que entender realmente el Adviento, de qué manera incide en nuestra vida. Y por eso te lo voy a leer. ¿Ves? Te digo, no es aquí, no es un teaser para hacerte que compres el libro. No. Te lo recomiendo muchísimo, eso sí, pero no, esa es la idea. Entonces te voy a compartir también todo esto porque es muy importante. El Adviento, como cada tiempo litúrgico, debe tener una repercusión para nuestra vida cristiana. Debemos ser, al final del Adviento, mejores hijos de Dios que cuando empezamos. Ante todo, debe ser un tiempo de conversión personal. Para ello, y es que es claro, si nos estamos preparando para nuestro encuentro final con Jesús al final de los tiempos, pues más nos vale convertirnos. Porque encontrarnos con Jesús al final es para encontrarnos para nuestro juicio final. Y pues así como que no nos va a juzgar Jesús por qué tan bonita decoramos nuestra casa. ¿Por qué tan caro fue nuestro arbolito? ¿Por cuántos regalos dimos? No, ¿te das cuenta? Entonces, y no es que lo otro deje de ser importante, tiene su importancia, pero realmente en esta preparación para el encuentro definitivo con Jesús es prepararnos para nuestro juicio final, lo cual tomárnoslo en serio implica realmente ver cómo andamos en nuestra conversión personal. Por eso, ante todo el tiempo de Adviento debe ser un tiempo de conversión personal. Para ello, resulta necesario comprender que la conversión cristiana consiste en un cambio de actitud. En el Evangelio, Jesús inicia su ministerio exhortándonos a convertirnos. Metanoite, dice en griego, en el Evangelio según San Marcos. Metanoite es el imperativo del verbo metanoeo, que significa cambiar la forma de pensar o cambiar la actitud. Durante el Adviento podríamos destacar al menos 6 actitudes que debemos desarrollar. Y aquí viene otra vez un texto subrayado por los lectores. 6 actitudes. Pon atención. 1. La esperanza, por más dificultades que estemos atravesando. 2. La preparación deliberada del camino del Señor a base de disponer nuestros corazones. 3. El gozo, que debe prevalecer sobre todo tipo de tristeza interior, al saber que Dios nos salva. 4. La oración, a la vez confiada y esperanzada. Ven pronto, Señor. 5. La caridad, pues de nada sirve un crecimiento personal que se quede ensimismado. Crecer como hijos de Dios implica amar cada vez más como Dios nos ama. Él no deja de derramar su amor sobre nosotros a manos llenas, bendiciéndonos cada día, aun durante los tiempos que parecen más azarosos. Nosotros, en consecuencia, debemos ser más caritativos con los demás. 6. La paciencia. Esforzándonos en asumir estas actitudes, aunque muchas veces nos cueste, ya por nuestra humana debilidad o por los innumerables obstáculos que la vida y el mundo nos tienden.
Si a lo largo de este itinerario de Adviento vamos asumiendo estas actitudes, estamos manifestando el signo de nuestra conversión personal hacia Cristo. Estas actitudes nos ayudan a trazar un camino para ir construyendo el reino de Dios que Él nos ha prometido, mientras esperamos la venida definitiva del Salvador. El Adviento debe ayudarnos a tener una actitud de esperanza, de vigilancia, de trabajar cada día preparando los caminos del Señor. Como tiempo fuerte, junto con la Cuaresma y la Pascua, el Adviento debe ser un tiempo propicio para acrecentar nuestra espiritualidad a base de intensificar nuestra oración. Es entonces donde este libro pretende ser de ayuda para sus lectores, conocer y comprender los textos eucológicos del Adviento y reflexionar sobre ellos, nos ayuda a hacer de cada uno de ellos un auténtico momento de oración al Señor cada vez que los escuchamos de voz del sacerdote en la Santa Misa. Aprender a rezar la misa de forma atenta y participativa, por fuerza nos ayuda a acrecentar nuestra espiritualidad. Otro de los párrafos subrayados por los lectores, te lo repito. Aprender a rezar la misa de forma atenta y participativa, por fuerza nos ayuda a acrecentar nuestra espiritualidad. Y así, aplicándolo al Adviento, aprender a rezar la misa de Adviento, las misas de Adviento de forma atenta y participativa, por fuerza nos ayuda a acrecentar nuestra espiritualidad. Y así es por lo que, como te decía al principio, realmente el recurso principal para prepararnos espiritualmente en el tiempo de Adviento, prepararnos espiritualmente para nuestro encuentro definitivo con el Señor y luego al final prepararnos espiritualmente para nuestra celebración de la Navidad, definitivamente la Santa Misa. Es la Santa Misa el mejor de los recursos. Y por supuesto, para comprender la Santa Misa de Adviento, las Santas Misas de Adviento, pues aquí tienes a la mano este manual. En verdad te lo recomiendo mucho, te servirá mucho, como a tantos que lo siguen pidiendo, Bueno, pues vamos a terminar así nuestra transmisión de esta ocasión. Nuevamente les recuerdo que en nuestro canal de YouTube hemos habilitado las membresías. Hay más de 3,000 videos totalmente gratis que pueden ver con todo tipo de programas. Semillas para la Vida, el Club de los Búhos, Pasión por el Evangelio. Que por cierto, ahora que fui a Las Vegas me quedé sorprendido de la cantidad de personas que su programa favorito, allá en Las Vegas al menos, es el Club de los Búhos. Pero casi todo el mundo me decía, es que el Club de los Búhos, es que yo lo veo en el Club de los Búhos. Bueno, pues qué gusto que así sea. Entonces, esta pasión por el Evangelio, están todos los demás programas de noticias, programas de reflexión, hay conferencias, cursos, fragmentos de cursos, audiolibros, hay tanta cantidad de información, son más de 3,000 videos enteramente gratis. Pero pues es un esfuerzo que también implica costos de producción. Por esa razón es que para solventarlos hemos activado las membresías que tienen diferentes beneficios. Tenemos la membresía Nivel Belén, que es la membresía más básica, y con esta membresía tienen acceso a la mayoría de nuestros programas antes que todos los demás. Hay programas como este que pasa en vivo que todo el mundo puede ver, aunque hay programas en vivo que son únicamente para los miembros del canal. Pero ellos por regla general tienen acceso antes que todos los demás al resto de la programación. También tenemos además el nivel Nazaret. Con el nivel Nazaret, además de lo anterior, se tiene acceso a algunos programas especiales solo para miembros y también se tiene acceso a una conferencia completa cada mes. Ahí en el canal de YouTube cada mes aparece una conferencia. Este mes, por ejemplo, en noviembre, tenemos la conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? Ahora que sea diciembre, por razones obvias, la conferencia que va a estar disponible para los miembros Nazaret va a ser la conferencia de los 4 sueños de José. Y así, cada mes iremos poniendo una conferencia diferente para quienes tienen el nivel Nazaret, que además también, igual que el Belén, pues pueden ver por anticipado la mayoría de nuestros programas. Y finalmente tenemos la membresía Jerusalén, que además de todo lo anterior, ellos en agradecimiento a su generosidad cuentan con un programa, una serie especial que se llama Hablemos de Liturgia con Mauricio Pérez, en la que abordamos temas litúrgicos con mucho más profundidad
y también en ocasiones con más nivel académico, digámoslo, que en el resto de los programas de liturgia, que de por sí son bastante interesantes, pero este es un programa especial, más profundo, de mayor contenido, quizás académico, en gratitud por su generosidad, y además también los miembros Nivel Jerusalén cuentan con un consultorio litúrgico en el canal en YouTube para que hagan preguntas que son respondidas de manera personal para todos ellos. Además de los beneficios que ya mencioné antes para el nivel Belén y también para el nivel Nazaret. Mil gracias a todos los que se están haciendo miembros, y así pues ustedes nos ayudan y se benefician, y así todos nos ayudamos a todos. Bien, Buino, ¿qué te parece si me acompañas para despedir el programa rápidamente, que es bastante tarde? ¿Dónde andas, Buino? Ya andas todo despistado. Pues muchísimas gracias a todos. Un abrazo a todos. Buino, gracias por tu ayuda como siempre. Y nuevamente, feliz Día de Acción de Gracias a todos los que hacen el favor de seguirnos desde Estados Unidos. Aunque no lo crean, tengo que seguir con el pavo aquí en la cocina, porque lo que me falta es esperar a que todo se enfríe para poder marinarlo y meterlo al refrigerador y que ahí se quede toda la noche, para poder mañana meterlo al horno cuando volvamos de la Santa Misa. Que estén todos muy bien. Hasta pronto. Apasionate por nuestra fe. Ya estamos en la recta final del año litúrgico, lo que significa que dentro de muy poco comenzaremos a celebrar el hermosísimo tiempo de Adviento. Permíteme acompañarte en tu itinerario de Adviento, en tu celebración de la Navidad, con mi libro Un pesebre en tu corazón. Hermosas reflexiones justamente para este tiempo de Adviento y para el tiempo de Navidad. Un pesebre en tu corazón está disponible en edición impresa y también digital para Kindle en amazon.com. También está disponible en audiolibro en el sitio semillasparalavida.org/pesebre. Pero además, si vives en Estados Unidos, pon atención porque esto te puede interesar. ¿Te gustaría recibir una copia autografiada o enviarle a alguien en Estados Unidos una copia dedicada para Navidad, autografiada por su autor? Entonces puedes pedir estas copias también en el sitio semillasparalavida.org/pesebre. En verdad que es una gran oportunidad de dar un obsequio de Navidad a las maestras de la escuela católica de tus hijos, a tu párroco, o a las catequistas de tus hijos, o a tus compañeras catequistas, o a toda tu familia y amigos, tu círculo de oración. Un libro fabuloso, semillasparalavida.org/pesebre. Ahí descargas el audiolibro, ahí puedes pedir una copia autografiada, insisto, solo en Estados Unidos, y para el resto del mundo pueden pedir sus copias en amazon.com. Un pesebre en tu corazón, una lectura imprescindible para este tiempo que está por comenzar. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.